Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 24 de mayo del 2023. Damos inicio con la sesión del día de hoy. Vamos a empezar con una retroalimentación de lo que vimos el día de ayer y continuamos con el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto a ayer, pues ayer les expliqué un poco de cómo funcionaba el Classroom y esas cositas, cómo unirse a la clase por medio de Classroom. Luego pasamos a revisar el tema del día de ayer que tocamos el tema de la historia, donde hablábamos de que pues se remota los inicios de la escritura, la gestión documental, donde empezaron a crearse en todo tipo de documentos, luego que en Grecia existió un señor llamado Arconte, el cual pues fue el pionero, digámoslo así, de la gestión documental, ya que pues fue el que decidió o dijo que tenían que pues organizar todos esos documentos que se estaban creando en esa época. Hablábamos de que en las civilizaciones antiguas pues solamente existía el poder público. Luego ya que llegó el capitalismo y la revolución industrial, pues empezaron a verse en el poder privado, pues son las empresas y todo eso, y los comerciantes. Empezó a verse la diferencia entre el poder público y el poder privado. Los gobernantes eran los encargados, anteriormente era la iglesia la encargada de custodiar y cuidar los documentos que se creaban en esa época, pero luego la iglesia se la entregó a los gobernantes, entonces cuando empezó a verse la diferencia entre el poder público y el poder privado, pues el Estado o las naciones pues se encargaban de cuidar y custodiar pues los documentos públicos y ya los documentos privados, pues cada empresa, cada comerciante, pues era encargado de cuidar esos documentos. Hablábamos que acá en Colombia la entidad encargada de ese proceso de la gestión documental en las entidades públicas, pues es el Archivo General de la Nación. Esta entidad fue creada en el año, o se le dio apertura en el año 1989, gracias al señor Jorge Palacios Preciado. Este señor tuvo la idea, ya siendo él un historiador, pues tuvo la idea de crear esta entidad porque pues no había nadie quien cuidara todo el patrimonio documental histórico de nuestro país. Entonces él tuvo esa idea, se creó el Archivo General de la Nación, que es un ente público que hace parte del Ministerio de Cultura y está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la carrera sexta con 691 si no estoy mal. Listo. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director del Archivo General de la Nación desde su apertura en el año 1989 hasta el 2003 cuando falleció. Listo, eso con respecto a la historia, también vimos la definición que decía que era una serie de actividades técnicas y administrativas que llevaban a todo el proceso de la planeación, control y organización de los documentos que se creaban internamente en la empresa como los que llegaban del exterior eh, y con el fin de pues facilitar la consulta y la utilización de esos documentos. ¿Listo? Luego pasamos a ver los pasos de la gestión documental, los cuales vimos que eran 8 pasos, los cuales 4 eran o son pasos administrativos que son autónomos e independientes, que cada empresa pues hace su proceso como más le parezca eh, eficiente, digámoslo así, y los otros 4 pasos son los pasos técnicos, que son los pasos que están estandarizados por el Archivo General de la Nación y son los pasos que vamos a ver en el desarrollo de esta semana, ¿listo? Entre esos pasos está la producción, entre los primeros pasos está la producción, la distribución, entre los 4 últimos pasos están los que vamos a ver en esta semana, pues está la organización, la consulta, la conservación y la disposición final, ¿listo? Entonces, también vimos lo del ciclo del documento, ciclo vital del documento. Vimos
qué documentos se guardan en el archivo de gestión, en el archivo central y en el histórico. Con un ejemplo les expliqué sobre el ciclo vital del documento, que pues todos los documentos tienen un origen cuando se crean y tienen un final cuando se decide si se destruye el documento o sencillamente pues ya llegar al caso que sea de vital importancia para la empresa, se pasa a la conservación total, que es guardarlo en el archivo histórico. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. Prácticamente tenían que hacer 3 entregas, las cuales eran pregunta número 1, que hablaba el señor Jorge Palacios Preciado, cuestionario número 1, que eran 3 preguntas, y la actividad número 1, que debían hacer un mapa conceptual donde hablaran de la historia, de los pasos y del ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces no sé si tuvieron algún problema, inconveniente con esas actividades o todo fue normal. Ok, Mónica. Los demás, María Claudia. Sí, sí, señora. ¿Listo? Recuerden que, o sea, la idea es que ustedes hagan las actividades en el tiempo que se les determina y todo eso para que no se dejen alcanzar de las actividades, ¿listo? Pero lo importante es que de aquí al lunes a medianoche ustedes ya hayan entregado todas las actividades, ¿listo? Para que puedan pues certificarse sin ningún problema, ¿ok? Entonces para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces no habiendo ningún problema con el tema del día de ayer, todo fue normal y esas cositas, pues entonces vamos a pasar para el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ojalá que hoy el Meet no vaya a estar molestando. Pues ayer ya al final no estaba molestando. Sí, ya no está molestando. Entonces, ¿ustedes cómo entran de nuevo al Classroom sin hacer todo el proceso que hicimos ayer, que por medio del correo electrónico y todo eso? Ustedes, a ustedes, ay, ¿qué hice? Ustedes cuando abren su correo, digamos, institucional, porque recuerden que deben ingresar por medio del correo institucional, a ustedes acá a mano que derecha, en la parte superior donde está la fotico, la foto de ustedes o la inicial de la letra, hay 9 puntos. Dan clic sobre esos 9 puntos, deslizan hacia abajo la lista que les sale y buscan el icono de Classroom, que es un tablero verde con bordes mostaza. Dan clic sobre ese icono y ahí se les va a abrir el Classroom. A ustedes les va a salir así, ¿cierto? Deben darle clic sobre el nombre para que se abra todo, porque como ustedes pueden ver acá, solamente sale actividad número 2, cuestionario 2, actividad 3, y si les publico la pregunta, no les va a salir. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, deben darle clic sobre el nombre para que se abra todo el curso. ¿Listo? Se abra todo el curso y lo puedan visualizar. Entonces, vamos a ir a trabajo en clase, donde están las actividades. Vamos a ir al final, final, y vamos a ir a la carpeta de material. Hoy por orden nos correspondería la guía número 2, ¿cierto? Pero nosotros ingresamos a la guía número 2, pues nos vamos a dar cuenta que nos hablan sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo, como los archivadores, las perforadoras, los legajadores, las carpetas, etcétera, etcétera. Entonces, esta guía la vamos a dejar para trabajarla con la guía número 5. ¿Listo? Y hoy vamos a pasar a ver la guía número 3. Hoy vamos a trabajar guía número 3. Entonces damos clic sobre la guía número 3, la cual habla sobre los principios de ordenamiento o el proceso de ordenar documentos y habla sobre los tipos de clasificación documental
y se enfoca exclusivamente en la clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es largo, es solo lectura y lectura y lectura y seguimos leyendo y leyendo. Pues entonces yo les hice una diapositivas donde donde prácticamente les resumí lo que dice en esas hojitas, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren complementar, pues ahí está la guía, ¿sí? Pero si quieren, pues van tomando apuntes de lo que les voy explicando acá, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Bueno, acá les voy a hablar sobre los pasos de la gestión documental que los vimos ayer, que están los pasos administrativos, que son los producción, recepción, distribución y trámite. Los pasos técnicos, que son organización, consulta, conservación y disposición final. Entonces, ¿qué son los pasos técnicos? Y hoy nos vamos a enfocar en hablar en el paso de la organización. Hoy y mañana vamos a hablar sobre el paso de la organización. Y ojo, ligado va el paso número 6, que es la consulta, porque recuerden que este paso 6 se lleva a cabo o depende 100% del paso número 5. Entonces, si se hace bien el paso 5, pues la consulta no va a tener ningún problema. Entonces, es prácticamente como si viéramos los dos al tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con este paso, que es de la organización, y vamos a hablar sobre el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, ustedes se van a imaginar que están en una oficina. ¿Listo? Están en una oficina, ustedes están sentados ahí en el escritorio, digamos, en un escritorio, y llega un superior de ustedes, su jefe, digamos, y les dice, Pepito Pérez, necesito que me organice estos documentos. Y le entrega un montón de documentos y se los pone sobre el escritorio, ¿cierto? Dice, necesito que me organice estos documentos para archivarlos. Entonces, listo, hasta ahí todo normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer cuando recibe esos documentos? Lo primero que debe hacer es el paso de inspeccionar. ¿Qué es inspeccionar? Pues revisar los documentos. Primero, que los documentos pertenezcan al lugar donde corresponde. Ejemplo, que si usted está en el área de recursos humanos, pues no vaya entre esos documentos, no vaya ustedes a encontrar facturas de venta o de compra, recibos de caja, sí, porque esos tipos de documentos no hacen parte de esa área, ¿listo? Entonces, revisar que todos los documentos pues pertenezcan ahí al área de recursos humanos. Un ejemplo, ¿no? Segundo, revisar que no van a estar manchados, rasgados, arrugados, nada por el estilo, que estén en buen estado. Si llega a pasar lo que les acabo de decir, sencillamente ustedes dan aviso a la persona que les dijo que organizara esos documentos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes no dan aviso, pues sencillamente cuando vayan a revisar esos documentos, pues la responsabilidad va a caer en ustedes. ¿Listo? Fue Pepito Pérez quien lo rasgó, fue Pepito Pérez quien lo manchó, fue Pepito Pérez quien lo arrugó, fue Pepito Pérez, fue esa persona porque pues ella no avisó que estaban así. Entonces, suponen de que se lo entregaron en buen estado. ¿Listo? Entonces, revisar esos documentos. Lo segundo que deben hacer es pasar a organizar, a clasificar los documentos. Entonces, los documentos se clasifican en 5 tipos de clasificación básica, que son alfabético, numérico, cronológico, geográfico o temático. Esas son las 5 básicas, pero pueden generarse en más en el caso de pronto que se mezclen entre sí. ¿Listo? Entonces, en esa clasificación, en ese paso siempre preguntar cómo lo deben hacer. ¿Sí? ¿Cómo deben organizar los documentos? ¿Por qué? Porque a usted le puede parecer que va alfabéticamente,
pero cuando ya vaya a archivarlos y todo eso, y el jefe, digamos, lo revise, pues sencillamente le va a decir, ay, no, es que así no era, toca organizarlo, era numéricamente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se perdió el tiempo que usted gastó organizando esos documentos. Entonces, siempre preguntar cómo lo debe organizar, si alfabética o numérica, cómo lo debe organizar. ¿Listo? Tercero, marcar o foliar. Este paso, recuerden que esto que estoy hablando va enfocado más que todo para las empresas públicas, que son los estándares que da el Archivo General de la Nación, pero las empresas privadas lo pueden hacer. Este paso número 3 no lo hacen las empresas privadas y si lo hacen son muy poquitas. ¿Sí? Porque es que enmarcar y foliar para las empresas privadas, un ejemplo, es prácticamente como pérdida de tiempo, ¿sí? Porque el marcar o foliar es enumerar los documentos, ya sean vertical u horizontal, en la parte derecha superior con lápiz y con un trazo muy suave y un tamaño del número pues medianamente visible. ¿Qué es marcar y foliar? Es enumerar todas las hojas que se encuentran dentro de una carpeta. Si en una carpeta hay 50 hojas, yo numeré del 1 al 50. Pero la semana siguiente llegaron más documentos que van guardados en esa carpeta. Entonces tengo que reorganizar esa carpeta, tengo que borrar todos sus números y volver a enumerar. Entonces ya no quedan enumerados del 1 al 50, sino del 1 al 65. ¿Sí? Y así se la pasan constantemente, renumerando y renumerando y renumerando, borre y vuelve a enumere, borre y vuelve a enumere. Por eso se debe hacer en lápiz y con un trazo muy suave para que la hoja no vaya a quedar marcada. Entonces, ¿qué pasa? Que para las empresas privadas, pues eso es una pérdida de tiempo, ¿sí? Estar haciendo eso. Y las empresas públicas deberían hacerlo, pero pues he escuchado de varios comentarios que han hecho varios estudiantes que en algunas empresas públicas no lo hacen. No sé qué consecuencia tendrá eso con el Archivo General de la Nación, a que no hagan esa marcación, pero pues ya cada quien, digamos, con su lío, como dice el cuento. ¿Listo? Entonces, esa marcación preguntan más, sin embargo, si se hace o no se hace para que pues, no vayan a perder su tiempo igualmente. ¿Listo? Luego de marcar y foliar, ya revisé los documentos, ya los organicé, ya los marqué o los folié si era necesario. Entonces paso a guardar los documentos en las carpetas que corresponden. ¿Listo? Guardar los documentos en la carpeta que corresponde, o sea, guardarlos, meterlos en la carpeta. Y por último, llevar esas carpetas pues al archivo y ponerlas en el lugar que corresponde, valga la redundancia. ¿Listo? No es que van entrando al archivo y ay, aquí encontré un huequito, entonces ¡pum! Meten las carpetas ahí. No, tienen que colocar las carpetas de donde se sacaron. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud sobre el procedimiento para la organización de documentos? ¿O todo fue claro? Ok. Marlene, tienes la cámara prendida. Ella es Marlene. No me sale el nombre completo. Allá. Entonces, ¿todo claro, chicos? Para todos, todos, por favor. Porque esos papeles no necesariamente tienen que ir al final, después de la última hoja. Porque recuerda que pues hay que organizarlos, digamos, están organizados alfabéticamente y los documentos que llegaron para guardar en esa carpeta, unos van en la B, otros van en la D, otros van en la G, entonces pues toca reorganizar y pues posteriormente pues toca renumerar, porque pues hay que numerar esos documentos nuevos que llegaron.
¿Listo? Entonces, por eso, para las empresas privadas prácticamente eso es una pérdida de tiempo porque pues imagínate ponerse uno a borrar número por número en las hojas y volverlas a marcar. ¿Listo? Entonces eso se vuelve cansón al final porque pues imagínese estar borre y vuelve y escriba, borre y vuelve y escriba, borre y vuelve y escriba. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes? Señora. Ok, mire, ese no me lo sabía. H número 2. O sea, me imagino que debe ser digamos, ¿cómo se dice eso? De una tinta, no, porque tinta no es. O sea, muy suavecita. O sea, debe escribir muy clarito, ¿sí? Porque pues para que no se, cuando tengan que borrar, pues no se note, no quede marcada la hoja. Listo, ¿alguien más por ahí había levantado la mano? Creo que fue. ¿Quién más la levantaron y la bajaron? Listo. Entonces, claro, acá el procedimiento para la organización de los documentos. Ahora vamos a pasar a enfocarnos en el paso número 2, que es que es clasificar esos documentos o organizar esos documentos, más bien, que es en alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en hablar del primero, que es el alfabético. Mañana hablamos del numérico, cronológico, geográfico y el temático. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del alfabético. Entonces, la clasificación alfabética, pues es organizar los documentos de forma alfabética, en el orden del abecedario, de la A la Z. ¿Listo? Entonces, pregunta de la clase de español en el colegio. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Es algo que se debe saber para organizar alfabéticamente. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? No me van a buscar en Google. A ver quién dice yo. 27 letras. Muy bien. El abecedario tiene 27 letras. Anteriormente, si hay alguien por ahí de la vieja escuela, como decimos nosotros, anteriormente el abecedario tenía 30 letras, porque entre ese abecedario estaba la letra Ch, la Y y la R o la doble R, como lo decían a uno, o la doble L. A uno le enseñaban el abecedario A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Y, M, N, ¿sí? Habían 30 letras en el abecedario. Pero de unos años hacia acá, la Real Academia Española dijo, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos esas letras ahí dentro del abecedario si esas letras es la combinación de dos letras simples? Entonces las sacaron del abecedario, ojo, no las eliminaron, sino solamente las sacaron del abecedario y pues el abecedario quedó de 27 letras simples, como ustedes pueden ver ahí, son simples, o sea, no hay combinación de ninguna. Y esas letras combinadas pasaron a un grupo que se llaman dígrafos. Esos dígrafos son las letras que al pronunciarse hacen un solo sonido. Ejemplo, lluvia, chivo, carro, también está ahí la Q y la U, queso, la G y la U, guía, ¿sí? Están ahí en ese grupito de los conocidos dígrafos. Otra anotación importante, la ñ, que es la N con el palito acostado encima, esa letra solamente se utiliza en el idioma español, solo existe en el español. En otro idioma no existe la letra ñ, o sea, en otro idioma solamente son 26 letras.
Listo para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto, ustedes dirán, ay, ahorita estamos viendo clase de español. No, es algo básico que ustedes deben saber por lo menos cuántas letras hay en el abecedario, ¿cierto? Entonces, una recomendación que hace el Archivo General de la Nación es que cuando se utilice la clasificación alfabética se haga por nombres propios. O sea, solamente se utilice este tipo de clasificación cuando sean nombres propios o nombres de personas. Ejemplo, nombres propios como son los nombres de las empresas, nombres de las ciudades, nombres de los departamentos, nombres de los países y pues los nombres de las personas. ¿Listo? Solamente se utilice la clasificación alfabética en esos casos. Entonces para eso eh, el, ar- el- el Archivo General de la Nación crea unas reglas para archivar por nombres de personas. ¿Por qué lo hacen? Porque pues aquí en Colombia somos un poco creativos para poner los nombres a las personas y todo eso, pues entonces había mucha confusión, entonces creó unas reglas para archivar por nombres de personas, solamente para los nombres de personas. Entonces, entre esas reglas son cuatro reglas básicas, digámoslo así, para tener en cuenta al momento de clasificar o al momento de organizar los documentos. ¿Listo? Entonces, la primera regla es que los nombres de las personas deben ir primero en apellido y luego el nombre. No es que ustedes tengan que modificar el documento, no es que ustedes tengan que rayar el documento, no. Sencillamente en la cabecita ustedes van a tener en cuenta que primero debe ir apellido y luego los nombres. Si en un ejemplo, una hoja de vida, en la hoja de vida dice María Camila Rodríguez González, pues sencillamente en mi cabecita tengo en cuenta que primero va Ramírez González y luego María Camila. ¿Listo? No es que tenga que modificar el nombre ni rayar la hoja de vida. ¿Listo? Entonces, pues ese es el orden de primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Martínez Caso, Juan Sebastián. La segunda regla es cuando encuentra o los conocidos homónimos, más bien, ¿qué son los homónimos? Cuando hay personas, más de una persona con el mismo nombre en su totalidad, desde principio a fin. ¿Listo? No es que, profe, es que yo, bueno, profe no, digamos, es que en la empresa hay una María Camila Ramírez González y otra María Camila Ramírez Pérez. Entonces esos son homónimos. No, no son homónimos, porque una es González y la otra es Pérez. ¿Listo? Homónimos es que en su totalidad sea el nombre igual. ¿Listo? Y se escriba igual. Entonces, dice que se debe buscar un elemento alterno para identificar cada una de esas personas. Pueden ser dos personas, como pueden ser tres o hasta cuatro personas, si no es que es más, que tienen el mismo nombre. Entonces, en las empresas comúnmente lo que hacen es colocar el cargo. Digamos, López Ramos, Daniel Alejandro López Ramos, uno es cajero y Daniel Alejandro López Ramos, el otro es vendedor. Un ejemplo. Listo, eso es válido. Pero ¿qué pasa si llega otra persona con el mismo nombre y también van para el cargo de vendedor? Un ejemplo. Entonces, vendedor uno y vendedor 2. Entonces ahí es donde empieza a complicarse la situación con respecto a ese elemento alterno que utilizaron para identificarlo. A veces utilizan el departamento o el área donde pertenece, pero pues ahí es donde empieza a complicarse, donde llegue otra persona que ocupe el mismo cargo o que vaya para el mismo departamento. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador más lógico y más sensato en estos casos? Pues el documento de identidad, ya que el documento de identidad es prácticamente irrepetible. O sea, no hay nadie acá en Colombia.
no hay nadie que tenga su mismo documento de identidad. ¿Sí? Entonces, pues eso sería como lo más lógico, utilizar el documento de identidad. ¿Listo? La otra regla es cuando hay nombres o apellidos con prefijos. ¿Cuáles son esos nombres con prefijos? La mayoría acá en Colombia pues son las Marías, María de los Ángeles, María del Pilar, María del Carmen, María de, ese de es el prefijo, ¿listo? Y apellidos pues José María de la Hoz, ese de la Hoz pues ese de es el prefijo, o de los Montes, o de las Casas, o no sé, ya no se me vienen más en la cabeza. Entonces, cuando se organizan esos apellidos, más que todo es el apellido que va en la D, ¿cierto? Iría en la D porque todos empiezan con D o de la o de, todos empiezan con la D. Si hay varias personas con el apellido con prefijo o hay un grupito de personas, pues sencillamente dentro de ese grupo, pues hay un orden. ¿Listo? Dentro del grupo de los prefijos hay un orden también que es alfabético. Entonces, primero van los que tienen el de, luego el del, de la, de las y por último de los. ¿Listo? Sin importar que el apellido lo sigue empiece por otra letra. ¿Listo? Por ejemplo, porque puede ir no, de la voz. Puede ir de la hoz y también está, digamos, de los, de la hoz y de los montes. Entonces, primero iría de la hoz, así esa hoz, pues inicie con la O, y luego de los montes, así la M vaya primero antes de la O. Va primero de la hoz y luego de los montes, porque ese es el orden entre los prefijos. ¿Listo? Acá hay ejemplos de nombres con apellidos con prefijos. Puede que vaya primero en el primer apellido, como puede que vaya en el segundo apellido. También recuerden que anteriormente, más que todo nuestras abuelitas utilizaban como segundo apellido el apellido del esposo cuando se casaban. Entonces, pues eso se toma como un prefijo. ¿Listo? Y la cuarta regla es cuando son apellidos compuestos. Acá en Colombia existe mucho el apellido compuesto, que es cuando dos apellidos conforman un solo apellido. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, acá en Colombia yo les dije desde un principio que acá éramos un poco creativos. Entonces, Díaz Granados es un solo apellido. Hay dos apellidos, pero conforman solo un apellido. Igualmente el Cuesta Duque, un solo apellido. ¿Cómo ustedes identifican un apellido compuesto? Porque están unidos con un guión, con una rayita, o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ustedes identifican si está bien escrito, si está mal escrito? ¿Cómo identifican? Siempre yo digo, cuando encuentren casos así poco comunes, que ustedes ya no saben cómo organizarlo y todo eso, pues vayan, diríjanse a la fotocopia del documento de identidad de la persona que ahí muy claramente dice nombres y apellidos. ¿Listo? Otro consejo que les doy. eh, Siempre enséñense a escribir el nombre de ustedes como aparece en el documento de identidad. ¿Por qué? Porque no es la misma, yo siempre coloco este ejemplo porque pues es como el más común. No es la misma Jessica se escribe con J y una S que la Jessica que se escribe con Y doble S. No es la misma persona para la registraduría.
no es la misma persona. Si ustedes van a decir, ay, sí, pero es que existe la huella dactilar en el documento, sí, pero pues si ustedes al momento, no en todas partes, pues tienen una cosa para leer la huella dactilar a mirar si es la misma persona. Sí, entonces siempre enséñense a escribir el nombre como aparece en el documento de entidad. Ay, profe, pero es que a mí no me gusta cómo está escrito mi nombre en el documento de entidad. Pues hay dos opciones. Si no le gusta cómo está escrito, pues tiene que ir a pagar en la registraduría para que se lo arreglen, ¿sí? Y vuelvan y le generen otro documento de entidad como con el nombre escrito como usted quiere que se lo escriban, o sencillamente pues se acostumbra a escribirlo como aparece en el documento de identidad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Es una cosita ahí. Y pues tener la mente abierta porque acá en Colombia somos, como ya le dije, un poco creativos al momento de colocar nombres y todo eso. Y, y pues se van a encontrar casos bastante fuera de lo común. Porque, por ejemplo, acá en Colombia hay una persona que se llama Seis. Creo que Seis. Sí, Seis. Pero fuera Seis la palabra. Es 6 el número. En nombre sale el número 6. Y uno dice, por Dios, o sea, ¿a quién se le ocurre? Y la registraduría también dejará hacer eso. Pero bueno, listo. Entonces, claro, esas reglas o tienen alguna duda, inquietud, tienen dudas, inquietudes. La notaría, pero pues hay que hacer como un proceso notaría y luego registraduría, ¿no? Algo así, ¿no? Por eso, y eso es como costoso, ¿no? Ok, listo, mira, ahí ya tiene. ¿Sí? Entonces, para las personas de pronto que no les gusta que de pronto salga Jessica con Y y doble S, pues tienen que hacer ese proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y me van a escribir ustedes nombres de personas por el chat. Nombres de personas, como las quieren escribir, primero apellido y luego nombres, o los nombres primero y luego los apellidos, como lo quieran escribir. ¿Listo? Y yo los voy a pasar acá a la pizarra y vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo? Entonces, no, acá por el chat, regálame. ¿Listo? Lo escriben acá por el chat y yo lo paso. Mm, o quedará más fácil por el otro lado. Espérenme un momentico. No me vayan a escribir todavía nada. Espérenme a ver. Es que no me lo deja compartir. Me abre de una vez. Acá, ya encontré dónde. Revisen a ver si pueden ingresar a la pizarra, porfa. No, sí, sí, el segundo link, que es que ya le quité lo restringido, que tenía restringido, entonces, listo, ahí ya hay varias personas. Entonces, aquí con el, yo estoy proyectando, no, yo estoy proyectando. ¿Dónde está? Acá. Entonces, aquí con donde está el recuadro con la T, entonces ustedes seleccionan ahí, colocan acá y van escribiendo los nombres, ¿listo? Carmen Sam.
Listo, entonces escriban ahí los nombres. ¿No? Ay, ¿ahora qué será? Dice compartir. Ah, ujú, editor. No vi que había quedado así. Listo. Ya. Creo que ya. Revisen a ver. Ah, sí. Ya. Pero ahí ya. Creo que es Mónica. Ah, no. Ahí debajo de cada uno, así en una listica. ¿Listo? Van escribiendo. Ay, escribieron dos veces. Ah, bueno, esto no sirve. Acá de subiría ma. Acá, ¿qué escribieron? Ah, Marta. Ya. Ese Marta, ¿solamente tiene ese apellido? Ok. Porque acá quedó de color. No, así no. No, tienen que, acá en la T, acá abajito, crean el cuadro, lo colocan acá y lo arreglan. ¿Listo? ¿Quién rayó así? Allá. Listo, escriban nombres así bien fuera de lo común. Había uno repetido, ¿por qué me lo borraron? Ojo con la ortografía. Recuerden que todos los nombres propios empiezan la primera con mayúscula. Yo creo que este. Ah, sí, ¿por qué quedó tan grande? Entonces que eso lo empequeñes más. Vallejo Rendón. Empequeña lo más. Y esos otros porque quedaron tan chiquis.
Listo. Yo creo que hasta ahí, chicos. Arreglen ese blanca. Listo, porque la pizarra ya no despliega más. Ya se llenó y hasta ahí llegó. Listos como un tablerito. No despliega más hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que organizar alfabéticamente estos nombres de estas personas. ¿Listo? Entonces, recuerden que hay que tener en cuenta primero apellidos, primer apellido, luego segundo apellido y luego los nombres. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Porque me borraron el ah, el Vidal. Me borraron el Vidal. Sí, es que esa es la idea. ¿Listo? Porque digamos que son unos nombres, ¿unos qué? Unos nombres homónimos. ¿Listo? Entonces, vamos a organizar. Entonces, ¿cuál iría primero? Entonces, por la A. ¿Hay alguno que empiece por la A? Recuerden primero apellido y luego nombres. Está Rodríguez, Reyes, Galeano, Vidal, Velázquez, de Suría, Ramírez. No. Por la B, sí. Por la B, ¿hay alguno por la B? Por la C, ¿dónde? Blanca María, no, Blanca María María Rosso, ese Rosso de Galeano. Recuerden que primero apellidos, luego nombres. Por la C, Rosalba Cárdenas, ¿cuál otro? Creo que no hay más, ¿cierto? Por la D, por la D está de Subiría, de Fonseca, Margarita, Lombana de Fonseca, no porque está Lombana, es Lombana primero. Del arroz, ese. ¿Hay algún otro? Rosso no. Listo. Entonces, ¿cuál de los dos iría primero? ¿De la Rosa o de Subiría? De Subiría y de la Rosa. ¿Listo? Recuerden que hay que tener en cuenta solamente el orden de los prefijos. Si ve que Subiría, pues empieza con Z, pero no por eso es que vaya después, sino solamente por los prefijos. ¿Listo? A, B, C, D, E, por la E, F, G, está Galeano. Este Fidel Antonio Ricardo Gaviria, ¿ese Ricardo es nombre o apellido? Apellido, ok. Y ya, solo Galeano. FGH, por la H hay alguno. Y J, K, L, Talombana. mm, Lombana, Lombana y solo Lombana. ¿Listo? Entonces, LM, por la M hay alguno.
Creo que no. N, ñ, O, P, Q, R, R sí hay hartos. Está Rodríguez, lo voy a acomodar acá. Reyes, Ramírez, Ricardo, Rosso y Rosso. Entonces, de ese grupo, ¿cuál irá primero? Va primero Ramírez, luego Reyes, luego Ricardo, Rodríguez y luego Rosso. ¿Listo? R, S, S, T, Torres Negra, R, S, T, 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 U, B, todos los que quedan. Vidal, Velasco y Vallejo. Entonces, ¿cuál iría primero? Vallejo, Velasco, los dos Vidal. Como son la misma, pues no importa quién vaya primero en ese momento. Pero, y que no se me escuche el eco por ahí, vamos a colocarle el elemento diferenciador a cada uno, ¿cierto? Entonces voy a decir que el documento de identidad de esta persona es inventando, ¿no? El otro es listo. Ahora, ya teniendo los documentos de identidad, ¿cuál iría primero? ¿Cuál creen? El de 38. ¿Listo? Yo siempre tengo un dicho que dice lo siguiente. Siempre organizar hasta lo más específico de derecha a izquierda. Hasta lo mínimo que ustedes puedan organizar. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes pueden facilitar mucho la consulta. ¿Listo? Porque si yo tengo un ejemplo, unos códigos como ADC 345, ADC 524, ADC 342. Listo. Esos códigos. ADC, porque quedó con... Listo. Entonces, yo voy a organizarlos, digamos que no hayan más códigos y no solamente ADC, sino eh, exista ABK, ABC, y bueno, organizo alfabéticamente. Quedaron organizados alfabéticamente. Tengo que pasarlos a organizar numéricamente. ¿Por qué? Porque si yo los dejo así, pues sencillamente me voy a complicar mucho más la vida consultando. Porque si a mí el jefe me dice, vaya y busque por favor el documento de del código ADC 342. Y si no solamente no hay, sino solamente 4 documentos, sino 50 documentos que todos empiezan por el ADC,
o 100 documentos que empiezan con el ADC, pero diferentes números. Pues si yo no organizo numéricamente también, pues sencillamente ahí morí. Corro con suerte si los encuentro entre los primeros documentos, pero si no, tengo que revisar los 100 documentos que hay con ADC para encontrar el que me dijo mi jefe, que es el 342. Pero si aparte de que yo organizo alfabéticamente, organizo los números también de menor a mayor, pues cuando mi jefe me mande a revisar, a traer el documento del ADC 342, pues ya sencillamente yo calculo más o menos dónde debe estar, abro y ahí empiezo a buscar rapidito y lo encuentro rápido y lo saco y lo llevo. A comparación del otro que tengo que sentarme a buscarlos entre los 100 documentos, que con suerte los encuentro entre los primeros y sin suerte que los encuentre entre los últimos y que me tocó revisar todos los documentos, pues entonces ahí es donde los tiempos empiezan a cobrar factura cuando no se organiza adecuadamente los documentos. ¿Listo? Entonces yo siempre digo, siempre nos organicen de izquierda a derecha hasta lo más específico posible. Ejemplo, que yo tenga, a ver, un nombre acá. Este último de los últimos. Tengo Vallejo Rendón Luis Fernando y Vallejo Rendón mm, Carmen del Pilar. Yo ahí inventando nombres. Pilar. Listo. ¿Cuál de los dos iría primero? Tengo Vallejo Rendón Luis Fernando y Vallejo Rendón Carmen del Pilar. Carmen del Pilar. Si por ejemplo tengo un Vallejo Rendón Luis Fernando y el otro es Vallejo Rendón Luis Alberto, ¿cuál iría primero? Luis Alberto. ¿Listo? Siempre de izquierda a derecha hasta lo más específico. ¿Listo? ¿Para qué? Para esa manera, pues agilizar las consultas en el momento que se necesite. ¿Listo? Entonces siempre son cositas que uno a veces dice, "Ah, pero es que eso que, supongamos, hay como 4 Vallejos random, pues coloquémoslos así. Eso igual. Pero al momento de ir a consultar el documento es donde uno dice, ah, ¿por qué no lo organice bien? ¿Listo? Entonces siempre tener en cuenta esas cositas. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud que les surja? Ahí en el ejemplo, de pronto que se les venga a la cabeza algo de que cómo se organizaría esto de izquierda a derecha. Siempre, o sea, siempre tratar de organizar de izquierda a derecha, todo. ¿Listo? Y pues los números siempre se tienden a organizar de menor a mayor, que eso es como la lógica, pues, de que los números van de menor a mayor, ¿cierto? Siempre organizar de izquierda a derecha, primer apellido, si es necesario segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. También tener en cuenta que las personas que tienen un solo apellido, por ejemplo, está Rosa Alba Cárdenas y hay otra persona que se llama María de los Ángeles Cárdenas Perdomo, pues iría primero Cárdenas, la persona que tiene un solo apellido y luego Cárdenas Perdomo. ¿Listo? Esto también para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Alguien iba a hablar también que estaba, señora.
No te entiendo la pregunta. Sí. De los tipos de clasificación. En las empresas se manejan todos tipos de clasificación documental. Porque tú, por ejemplo, en contabilidad, que manejan códigos, números, pues uno puede archivar alfabéticamente. Allá lo más seguro es que se archive numéricamente. En recursos humanos, pues como son la que manejan las personas, el personal y todo eso, pues lo más seguro es que organicen o clasifiquen sus documentos alfabéticamente, ¿sí? Entonces depende, digamos, el área, depende, digamos, el jefe, cómo quiera manejar, ¿sí? Y pues como tú dices, las políticas de la empresa, ¿listo? Pero pues en todas las empresas se manejan pues la clasificación alfabética como más crea conveniente para organizar sus documentos, ¿listo? Porque por ejemplo las facturas se identifican por el número de la factura, pues esas se organizan numéricamente. Pero, por ejemplo, unos clientes, pues los clientes pues se tocaría alfabéticamente. Entonces eso manejan de todo un poquito, ¿listo? Lo importante es tener organizado bien específico todos los documentos para facilitar la consulta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregunta, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Dedito arriba si está todo claro. Listo. Eso. Acá yo voy a colocar un momentico esto. Entonces, ahora voy a explicar qué actividades deben hacer para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar al Classroom. Les voy espérenme, no, todavía no. Les voy a activar la segunda pregunta para el día de hoy. Ya empezaron con la bulla. Listo, si no les sale la segunda pregunta, perdón, actualizan la página para que les salga ahí. Como pueden ver en preguntas conferencia, ay, Dios mío, ¿por qué no sale? Ya sale segunda pregunta. Entonces, ¿qué deben hacer para el día de hoy? Deben hacer pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Abrimos pregunta número 2 dando clic. Vamos donde dice ver pregunta. Y dice, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Listo? ¿Qué es y de qué se encarga? Acá está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta. Y cuando terminen de redactar, dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos con el cuestionario número 2. Damos clic sobre el cuestionario número 2
Damos clic sobre el formulario de Google adjunto, acá, el que se encuentra ahí abajito. Damos clic, se abre una pestaña nueva con el cuestionario. Son 3 preguntas abiertas y les voy a explicar las preguntas, porque hay 2 preguntas que me las confunden. Entonces, recuerden que el orden de las preguntas no altera el resultado del cuestionario. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque puede que salga en este orden, como pueden que le salga en otro orden las preguntas. Entonces, la primera pregunta que sale acá dice, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Cuál es el procedimiento? Exactamente. Entonces, la pregunta que dice, procedimientos son esos 5. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los sistemas de archivos más utilizados para la organización de documentos? Los sistemas o los tipos de clasificación o los tipos de archivo, ¿cuáles son? Exactamente, son 5 también. Entonces, donde dice sistemas de archivo, va ese que acabaron de decir, alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Y donde dice procedimientos, va el inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. ¿Claro? Y pues la otra pregunta es, ¿cuál es el método o cuál es la clasificación alfabética? Prácticamente lo que hice. ¿Qué es la clasificación alfabética? Y listo. Cuando terminen, le dan clic en enviar. ¿Claro? Ahora vamos a la actividad número 2. Damos clic sobre actividad 2. Vamos donde dice ver instrucciones y abrimos el documento adjunto que nos indica qué debemos hacer. Dice actividad número 2 y dice de acuerdo a la guía número 3, porque recuerden que hoy trabajamos guía número 3, deben elaborar un mapa conceptual sobre el procedimiento para organización de los documentos. Pero ojo, no es que me van a colocar el título, los 5 pasos o los 5 cajoncitos con los pasos. Bueno, digamos que son cajoncitos. 3, 4 y 5. Y listo. Termino el mapa conceptual. No. Me van a escribir muy brevemente qué se hace en cada uno. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Lo pueden hacer a computador o a mano, así como el de ayer. Todas las actividades acá lo pueden hacer a computador o a mano. Recordarles que si lo hacen en computador, si lo hacen por internet, revisar que se pueda descargar y todas esas cositas. ¿Cómo cargan la actividad? Entonces, un tantito.
A mano derecha, en la parte superior, hay un cajón que dice tu trabajo. Y hay un botón que dice agregar o crear. Dan clic sobre ese botón de agregar o crear, se despliega una lista, van donde dice archivo, se abre esta ventana, van donde dice explorar, en el botón azul, ahí se abre la ventana donde tienen guardados sus documentos en el computador o en el celular, si están desde el celular, buscan su documento en descargas, en el escritorio, en documentos, donde lo tengan guardado, lo seleccionan y le dan en abrir. Cuando ustedes le dan en abrir, él empieza a cargar y cuando termina, se activa el botón de entregar. ¿Listo? Que es este gris que está acá. Y le dan clic ahí en entregar. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Jason, cuéntame. Ok. Entonces me regalan unos 5 o 10 minutos para cargar el video en YouTube y ya les comparto el link aquí por el chat. ¿Listo? Y se lo subo a la plataforma de Classroom. Entonces nos quedamos acá conectados para trabajar las actividades, así como hicimos el día de ayer. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Paula, dime. Ay, sí, listo, no hay problema. Del cuestionario, la que dice procedimientos, pues es inspeccionar, archivar, inspeccionar, clasificar, foliar y esas, los 5 pasos. Y la que dice sistema de archivo es alfabético, numérico, cronológico, ¿listo? Entonces, nos quedamos aquí conectados. Si tienen alguna pregunta, inquietud, me la hacen. Yo voy a estar acá pendiente. Y recuerden, nos vemos mañana, 7 de la mañana, muy puntuales, por favor. Y que tengan un feliz día.